Vamos a empezar con los videos nuevamente de Matemáticas 1, parte 4. En esta ocasión vamos a ver lo que es la tarea 1, ¿ok? Perdón, Matemáticas 1, parte 4. Matemáticas 1, tarea 4, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a entrar en el mundo del álgebra, vamos a entrar a lo que es de la definición de álgebra, lo que es las operaciones fundamentales del álgebra, lo que es el idioma de las matemáticas, cuál es este idioma, qué es la definición de una incógnita y definición de un término algebraico. Esos son los puntos que vamos a ver. Los vamos a ir poniendo para poder tener un poquito más de ir viendo cuáles son los videos que cuáles son las partes que vamos a ir determinando. La primera entonces que vamos a ver va a ser lo que es definición de álgebra. ¿Ok? Esto es lo que vamos a ver primero, porque este tipo de álgebra es la definición en realidad de lo que son las matemáticas algebraicas. Es lo más básico. Bueno, vamos a ver que el álgebra como definición nos dice que es una rama de las matemáticas en las que se usan las letras para representar relaciones aritméticas. Al igual que en la aritmética, las operaciones fundamentales del álgebra son la adición, que es la suma, la sustracción, la multiplicación, la división, y en este caso entran las raíces. Porque las raíces son unas operaciones que se necesita manejar mucho en álgebra, sobre todo cuando vamos a sacar potenciaciones, radiaciones y eso. ¿Okay? La aritmética, sin embargo, no es capaz de generalizar las relaciones matemáticas, por ejemplo, como en el teorema de Pitágoras, que nos dice que en un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras nada más se usa para los triángulos rectángulos, ningún otro triángulo se puede utilizar este teorema. Entonces nos dice que el triángulo rectángulo, el área del cuadrado que tienen como lado la hipotenusa es igual a la suma de las áreas al cuadrado, ¿sí? Cuyos lados son los catetos. Esto se podría aplicar simplemente cuando nada más tenemos una relación de 3, 4, 5. 3, 4, 5, aritméticamente lo podríamos sacar. Esto es solamente aritméticamente. ¿Por qué? Porque tenemos que si es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, sería igual a 5 al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que nos daría. Si nosotros sacamos que 3 al cuadrado es 9, más 16, esto nos daría 25, y eso sería real, pero en el mundo de los números reales. En el número de los mundos aritméticos, en lo que es la álgebra ya, nada más para esta aplicación contaría, no contaría para ninguna de las otras, porque si yo tengo otros valores en los catetos, por ejemplo, vamos a poner que tenemos 4, 7, esto no me va a dar un número que sea similar en consecutivo a esto, no me daría 9, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que nosotros necesitamos saber es que en el mundo del álgebra se utilizan letras. Estas letras son las que vamos a llamar incógnitas, que más adelante les vamos a dar lo que es el concepto de una incógnita. Entonces decimos que el álgebra, por el contrario, nos puede dar una generalización que cumple las condiciones del teorema de Pitágoras, que nos dice que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, ¿sí? Este teorema es aplicable para cualquiera uno de los valores que tengan los catetos, o si buscamos uno de los catetos, pues nada más, si buscamos uno de los catetos es nada más despejar. Cuando nosotros queremos despejar cualquiera de estas partes, nosotros lo que necesitamos saber es que cuando está un signo positivo en el lado contrario, podemos pasarlo con signo negativo, ¿sí? Si tuviera un signo negativo, pasaría como positivo. Siempre pasa hacia el otro lado con signo contrario. Entonces, suponiendo que a mí me piden uno de los catetos, el cateto opuesto,
y yo digo que b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado. Una de las cosas que tienen que saber del teorema de Pitágoras es que siempre, eso es por regla general, la hipotenusa va a ser siempre el número mayor, porque tenemos que este lado y este lado son los catetos, ¿sí? Y esta sería nuestra hipotenusa. La inclinación que nos da la línea recta es más grande siempre que cualquiera de sus dos lados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es como un concepto de la definición de álgebra y se utilizan siempre letras, ¿sí? Siempre se utilizan letras, siempre se utilizan números y eso es lo que vamos a ver. Ok, vamos a ver lo que también ahora son las operaciones fundamentales del álgebra. Como les comentaba en la primera parte, las operaciones fundamentales de la álgebra son las mismas que en aritmética. En aritmética tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división y aquí en álgebra lo que vamos a agregar es lo que es la potenciación o la radicación y lo que son las raíces, que es la radicación precisamente. Entonces, en estas operaciones estudiaremos las propiedades para comprender un poquito mejor y aplicarlas correctamente en lo que es la solución de problemas, ¿sí? Tenemos que saber cómo suben, cómo se restan, cómo se hacen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una suma, en álgebra, nada más podemos sumar lo que son términos comunes. Si tenemos, por ejemplo, 2a más 4b, más 4a, yo nada más puedo sumar estos dos términos. Este término no es igual porque incluye una b, entonces el término quiere decir que no es el mismo. Entonces yo nada más puedo sumar estos dos y me daría 6a más 4ab, ¿sí? Eso es lo que me daría. Bueno, ahora, en la resta es la misma cuestión. Yo no puedo sumar términos que no sean semejantes. Los términos semejantes son aquellos que siempre tienen exactamente la misma variable, que nada más tengan esa misma variable. O sea, si tienen dos variables, 2mn más 5mn, tienen dos variables pero son iguales, entonces las podemos sumar o las podemos restar. ¿Qué es una resta? En la álgebra una resta quiere decir lo que es sustraer, quitar, pero por ejemplo si yo digo que tengo este número así, negativo, este número es positivo, el más grande es positivo, yo lo que voy a hacer primero va a ser una suma de los valores, de los valores reales, de los valores absolutos. Los valores absolutos son aquel valor que me marca el número, ¿sí? Entonces yo digo que tengo un 2 y tengo un 5, este es más chiquito, sería el valor. Si estoy haciendo una resta, voy a hacer una resta, entonces yo digo, aquí no le voy a poner el signo menor porque es un valor absoluto. Entonces yo digo, si yo a 5 le quito 2, me van a quedar 3. Como el número más grande es el positivo, este tiene un número positivo aunque no lo tengamos aquí, entonces el número que me va a dar el producto o el resultado sería el número 3 en positivo, ¿sí? Entonces, pero si yo tuviera, por ejemplo, 2 menos 5, mi número es una resta, pero yo digo el número absoluto, el valor absoluto de 2 y de 5 es 5 menos 2, me da 3. Hago la resta, pero digo, ¿quién es más grande? Bueno, pues el más grande es el que tiene el valor, el signo negativo, entonces ese es el signo que se le pone a mi resultado o mi producto, ¿sí? En las operaciones algebraicas tenemos lo que son las raíces o las potenciaciones y necesitamos saber cómo hacer una ley de los signos, una ley de las potencias. En la multiplicación de la ley de los signos necesitamos, ahí sí se necesita multiplicar y ahí no importa si son términos semejantes o no. Ahí podemos multiplicar 2a, los paréntesis significan multiplicación, los signos de la multiplicación son paréntesis, son un asterisco, son punto o una X.
La X por lo general no se utiliza porque se puede confundir dentro de lo que son las variables que se utilizan algebraicamente. Entonces, lo que vamos a utilizar por lo general es el punto o lo que son los paréntesis. Si yo digo que tengo 2A por 5B, esto me va a dar, primero multiplico mis coeficientes, que son los números, y digo que es 10. A por B, AB. Esto significa que 10 multiplica A y multiplica a B. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, eso es lo que vamos a sacar de lo que es la multiplicación. Para la ley de los signos, tenemos lo que es más por más, me va a dar siempre más. Siempre. Más por menos, me va a dar menos. Menos por más, me va a dar menos. Y menos por menos, me va a dar positivo. Con esto es para la ley de los signos de la multiplicación y de la división. Si ustedes se fijan, los signos que son iguales siempre me van a dar positivo. Si yo estoy multiplicando dos signos iguales, siempre me van a dar positivo, siempre. Si multiplico signos distintos, me van a dar negativo en ambas ocasiones. No importa quién tenga el número más grande aquí. Aquí nada tiene que ver el número más grande. Si yo pongo que el 2 es negativo, esto me va a dar menos 10AB. Y en la división sería lo mismo, ¿sí? Los signos se manejan de la misma manera. Ahora, lo que tenemos que hacer en la división es una parte donde necesitamos utilizar lo que son las potencias. Necesitamos saber dividir potencias. Si yo tengo 3x quinta entre 1 x al cuadrado, esto es como si tuviera un 1 aquí a un lado, entonces yo digo, ay, ¿cómo saco eso? Bueno, esto me queda 3, vamos a ponerlo de la manera fraccional para que se nos haga más fácil la visualización. Si yo digo 3 entre 1, me da 3. Este exponente que está abajo va a pasar siempre arriba con signo contrario, entonces en este caso me quedaría 3x quinta menos 2. ¿Sí? Al restar yo, digo 3x cúbica y este sería mi resultado o mi producto. Si yo tengo un signo negativo en la parte de abajo, por ejemplo 10a cuadrada, no, vamos a poner una más grande, vamos a poner a quinta entre 2a cúbica negativa. Vamos a poner la negativa. ¿Por qué? Para saber que cuando pasan hacia arriba van a pasar con signo contrario. Entonces yo digo 10 entre 2 es igual a 5, a es igual a 5 menos 3. ¿Sí? Por eso estamos comprobando por qué se hace positivo, o por qué cambia de signo. Entonces decimos 5 a 5 menos por menos me da más, menos 3 se suma y nos da 8. ¿Sí? Esto sería lo que serían las operaciones fundamentales del álgebra, que son estos. Ahora, ¿qué es una raíz? Bueno, pues nosotros por lo general en la primaria ya ahorita no nos enseñan cómo sacar las raíces cuadradas. Pero esta es el símbolo de una raíz, ¿sí? Este es el símbolo de una raíz. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que yo tengo 25x al cuadrado, yo aquí cuando no tengo ningún número en la parte de afuera de lo que es la casita de la raíz, digo que es una raíz cuadrada. Este símbolo es representado para la raíz cuadrada a menos que tenga un número extra. ¿Sí? Que tenga un número exterior y que nos diga, este número simboliza que esta es una raíz cúbica, o una raíz cuarta, o una raíz quinta. Las raíces son la operación contraria de lo que es la potencia. Una potencia nosotros decimos que es 2, por ejemplo, al cubo, esto es igual a tener a 2 por 2 por 2. ¿Sí? Bueno, si fuera una raíz cúbica, nosotros tendríamos que tener un 8, ¿sí? Y la raíz cúbica de 8 sería 2.
porque nosotros tenemos que dividir sacar tres números que sean iguales y que multiplicados me den 8. Entonces la raíz cúbica de 8 es 2. Y si se fijan es la operación contraria a lo que es la potenciación. Y eso es lo que son las raíces, es lo que son. Bueno, aquí nos daría un total de 5x. ¿Por qué? Porque x al cuadrado tiene, este cuadrado se va con esta, y 25 me queda, la raíz cuadrada de 25 es 5, que es 5 por 5. En la multiplicación y en la división, la ley de los signos les decía que son las mismas, es para la misma cuestión. Si nosotros teníamos que en la división de 10x quinta entre 2x cúbica, un suponer, aquí tenemos que es igual a 5, pero si yo tengo que este signo es negativo, entonces esto me va a salir negativo, ¿sí? Si yo tengo que los dos son negativos, este me va a salir positivo. Entonces, esas son las operaciones fundamentales del álgebra, que si se fijan en realidad son iguales a lo que es las operaciones aritméticas de la primaria, de la secundaria, pero aquí necesitamos agregar lo que es la ley de los signos y lo que es la ley de las potencias, ¿sí? Para eso vamos a necesitar una clase extra para explicarles cuál es la ley de las potencias y cuál es la ley de los signos. Si nos alcanza un poquito de tiempo, podemos empezar un poquito más. Ok, tenemos lo que es el idioma de las matemáticas. ¿Cuál es el idioma de las matemáticas? Bueno, el idioma de las matemáticas nos dice que es una forma de comunicación a través de símbolos especiales. O sea, en este caso los símbolos son el abecedario, las letras del abecedario podemos utilizarlas como símbolos especiales y no hay ningún problema, ¿ok? Para realizar cálculos matemáticos, a continuación algunos ejemplos expresados en lenguaje natural que no se utiliza el cero como número. Por ejemplo, en el lenguaje natural, sumar es aumentar y restar es disminuir. En el lenguaje matemático, sumar es aumentar o disminuir. Si se suma un número negativo, entonces es una resta. Si no, sigue siendo una suma, ¿sí? Entonces, nosotros nada más vamos a sumar. Vamos a sumar un número negativo, vamos a sumar dos números positivos o dos números negativos. Si yo sumo dos números negativos, me van a seguir dando un negativo. Ley de los signos. Si yo tengo menos 2a menos 5a, aquí no me va a cambiar a positivo, no. Aquí va a seguir sumando negativos. Esto quiere decir que en mi recta numérica, a partir del neutro o del cero, es 1 positivo hacia la derecha, negativos hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, si yo digo que tengo primero un menos 2a, quiere decir que estoy ya ubicada aquí, ¿sí? Pero si yo le voy a sumar otros 5a negativos, entonces yo me voy a ir 1, 2, 3, 4, 5 y voy a quedar aquí, ¿sí? Porque la suma se da de aquí, 1, 2, luego 3, 4, 5, 6, 7. Entonces estos siempre se van a ir a los números negativos. Cuando yo sumo dos números con el mismo signo, siempre vamos a ponerle ese signo que estamos sumando. Si yo sumo dos positivos, pongo que es positivo. Si yo sumo dos negativos, pongo que es negativo. Pero estoy haciendo en realidad una suma, no estoy haciendo una resta. Y ni estoy multiplicando signos. Estoy sumando y lo que sumo es que tienen el mismo signo, por eso pongo el mismo signo en la parte de atrás, ¿sí? A un lado del resultado. Ahora, cuando yo tengo que se dice que el número del lenguaje natural se refiere a uno cualquiera determinado. Si yo, por ejemplo, digo 2a más, 2 más 5, vamos a utilizar los mismos números, ya sean negativos o positivos, no importa, yo digo esto es igual a menos 7, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que debo menos 7 pesos. Entonces, si yo digo que estos números, este es un número determinado, pero si yo digo 2a menos 5a, entonces quiere decir que este valor, esta a,
tiene un valor que no sabemos cuál es. Eso es lo que significa, es una incógnita.